y controlar. Esas son las que vamos a tomar en consideración acá y las que marca el autor como las que se deben utilizar para la elaboración del presupuesto. Entonces, si quieren anotar, planificación, organizar, suministrar el personal y administrar los recursos, dirigir y motivar, y la última la tiene marcada como controlar. A ver, ¿alguien que quiera dar un concepto de planificación? ¿Alguien que quiera dar un concepto de planificación? Buenas tardes, licenciado. Sí, Juan Aguilar. Planificar es, digamos, hacer una proyección de lo que se quiere ejecutar para poder determinar y identificar recursos y cualquier otra cosa que se pueda necesitar para llegar al objetivo que se requiere. Muy bien, Juan, gracias por su aportación. ¿Alguien más? ¿Otras dos más? Ahí se recuerdan que eso de que les vamos a dar puntos, cuando llevamos un récord, ahí están participando. Si alguien necesita un punto por ahí, se lo damos con facilidad. ¿Aquí más? ¿Sucede? Gracias. Planificación puede ser una toma de decisión para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta una situación actual y a dónde se quiere llegar. Muy bien. La planificación es tomar en consideración. Pero, ¿Suseli, usted había levantado la mano o es que la dejó levantada? No, Lick, sí la había levantado. Por favor, la escuchamos, solo que casi no la escucho. No sé si solo soy yo, pero... ¿Sí? ¿La escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, que un ejemplo de planificar sería así como, por ejemplo, los gerentes generales, ¿verdad? Que tienen que tener una planificación de cómo, por ejemplo, en el área de ventas, cómo es que van a llegar a las ventas, qué recursos van a utilizar, ¿verdad? Cómo va a estar distribuido y todo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que me había levantado la mano ahí? Bueno. El punto álgido de la planificación es determinar los objetivos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo primero, determinar objetivos. Dentro del presupuesto hay que determinar objetivos. Un objetivo general podría ser la reducción de los costos sin dejar de prestar un buen servicio, o la reducción de los costos sin disminuir la calidad del producto. Esto implicaría que todos los departamentos de la empresa busquen la maximización de los recursos, ¿verdad? Pero sin dejar de arriesgar, por ejemplo, ya sea la calidad del producto, si es un producto que se vaya a vender, si es un servicio, sin descuidar el servicio, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un objetivo general de la empresa. Muy bien. De ahí, se recuerdan que el objetivo general de la empresa y luego los objetivos generales de cada una de las departamentos que conforman la empresa. Entonces, primero desarrollamos los objetivos y establecemos el objetivo y desarrollamos las premisas acerca del medio ambiente, cómo se va a desarrollar dentro de la empresa. Y luego, dentro de ya teniendo el detalle de qué objetivo vamos a tener, pues entonces empezamos a hacer una evaluación de las acciones que se van a tomar. Las acciones necesarias y los planes necesarios que se tengan que realizar.
también deberíamos de dejar enmarcado si más adelante hay que volver a replantear o replanear las acciones que ya tendríamos pronosticadas. Ubiquémonos, por ejemplo, en el año 2019, finales, elaborando el proyecto para el año 2020. Entonces, tenemos los objetivos, tenemos planificado qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero nadie sabía que iba a haber una pandemia, ¿no? Nadie sabía que se iba a realizar este tipo de situaciones tan difíciles que se están viviendo. Entonces, dentro de lo que ya tenemos planificado, pues hay que replantear, ¿verdad? Hay que buscar las alternativas, ¿sí? Y eso es una de las ventajas que tiene el administrador. Porque el administrador no solo lo va a plantear en la parte financiera o en la parte administrativa, lo puede plantear en todas las áreas de la empresa. Porque eso es precisamente lo que nosotros lo que ustedes están estudiando y hemos estudiado los que somos administradores de empresas, ¿verdad? Saben ustedes que tocamos casi todos los puntos principales de una empresa. El área administrativa, el área de recursos humanos, el área de mercadeo, el área financiera, el área de producción, ¿verdad? Entonces todos estamos englobados en esa situación. Y de ahí podemos ir retomando los diferentes aspectos para poder hacer un plan y si hay algún cambio, replantearlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos con la planificación, jóvenes. Trazar los objetivos, trazar las metas. Es bien importante atender las metas. Solo permítanme un momentito. Sí. No sé dónde está. Ya estaba dando clase, ahorita se la localizo. Va. Disculpen, jóvenes, pero es una emergencia. Entonces, eso es la planificación. Objetivos, metas, actividades, cada una de las actividades que se va a desarrollar y también la retroalimentación. Pudiera darse, imagínense ustedes, empresas que empezaron a tener problemas con sus ventas. Los restaurantes, los clubes sociales como donde trabajaba el licenciado Ceseña, se empezaron algunas actividades que hoy la llaman no esenciales, ¿verdad? Entonces empezaron a bajar sus ventas y empezaron a ver cómo modificaban, cómo ampliaban. Otros pues definitivamente cerraron y esperar y hasta que se volviera a abrir y cosas por el estilo. Y replantear la forma en que la gente esté llegando. Pónganse a pensar, yo no he ido, pero no sé si todavía estarán abiertos los cines, por ejemplo, los teatros. Bueno, esas son las actividades de las empresas que se vieron afectadas. Ahora, enfoquémonos en las otras empresas que se vieron, si ustedes lo quieren ver, beneficiadas. Díganme, por ejemplo, dentro de esta situación de la pandemia, ¿qué empresas se vieron beneficiadas? Pues quiero escuchar. A ver, Javier. Sí, las de servicio de domicilio, como Globo, Hugo, sí, esas de servicios a domicilios y repartos. Por la gente que no quería salir, tuvieron mayores ventas. Muy bien, excelente. Licenciado, todo lo referente a telecomunicaciones, tanto telefonía, en línea, prepago, internet, todo ese tipo el ramo que mueve una economía de un país, ¿verdad? Que salieron bastante beneficiados. Muy bien.
Supermercados. Solo permítame un momentito, para que no nos estemos, que a veces me hablan y hay otro compañero que ya utilicemos levantando la manita así ordenadamente para que yo les voy a ir dando aquí la palabra para que no la tengamos todos, ni hablen todos al mismo tiempo, 2 o 3 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Orlando, lo estábamos escuchando, por favor. Los supermercados y los que tienen restaurantes de servicio a domicilio. Muy bien, gracias. Christopher, por favor. Christopher Hernández. Podrían ser también las que se encargan, digamos, de los productos que son para higiene, ¿verdad? Los que se dedican a vender, pues, el jabón, el gel, ¿verdad? Que usamos, el de las mascarillas, ¿verdad? Creo que tuvo un gran impacto porque sus ventas tal vez no eran de, digamos, en premium, ¿verdad? Por así decirse, en un sistema así. Y las ventas, pues, se sobrellevaron más de lo que debían, ¿verdad? Entonces, cumplieron con objetivos, cumplieron con sus metas de venta y sobre todo, pues, con todo lo que no tenían previsto, ¿verdad? Creo que ellos sí tuvieron una alta demanda. Muy bien. En toda situación siempre va a haber alguien que sale ganando, ¿verdad? Hay alguien que siempre sale beneficiado. Unos pierden, pero otros se benefician. Interesante. Juan Aguilar. Licenciado, en el rubro que yo trabajo, las empresas que tenían tecnología para detección de temperatura corporal, todo lo de distanciamiento social, todas esas empresas tuvieron un gran disparo de ventas en esta etapa, ¿no? Entonces, ellos en ningún momento salieron perjudicados, a ellos se les dispararon las ventas inmediatamente después en cuanto empezó la pandemia. Muy bien, Juan, muy bien la observación. Entonces podemos ver una situación de esta índole. Algunos presupuestos se fue de ventas y de actividades se fueron hacia abajo, ¿verdad? Ya hablamos de las empresas que tuvieron problema por las restricciones y porque ya no se pudo acudir a ellas. Y otras empezaron a levantarse, ¿sí? Entonces, quiero que se den cuenta cómo funciona la planificación en el presupuesto. Eso es básicamente lo que quiero que se den cuenta. Estamos enfocando los que bajaron y los que subieron. Definitivamente algunas actividades económicas se vieron muy afectadas. Definitivamente muy afectadas. Otras han tratado de irse recuperando, se tuvieron que adaptar, tuvieron que reorganizar, replantear todos sus planes, ¿verdad? Alguien me hablaba ahí de la comida, de los restaurantes que tenían comida a domicilio y los que no lo tenían empezaron a ver cómo empezaban a distribuir, cómo empezaban a través de las redes sociales, a través de la publicidad, decir, miren, sí, nosotros ahora tenemos, llamen a este número, llamen acá, llamen allá, ¿verdad? Entonces, ese es un planteamiento, o sea, tenemos que ver cómo la planificación estaba aquí y en unas se incrementó y en otras bajó y estas tuvieron que hacer diferentes actividades para poder empezar a paliar y poder buscar los presupuestos y los que ya se estaban superando, pues entonces contratar más personal, utilizar nuevas técnicas o si se vieron ya saturados de ventas, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que hacer para poder satisfacer esa demanda? Jonathan Hernández quería hablar, por favor. Así es. Muy bien, gracias, Jonathan. Muy bien. Entonces, dentro de la planificación creo que quedamos ahí bastante claros. Cómo se dio esa situación y cómo se sigue dando actualmente, ¿verdad? Y cómo se debe replantear todo lo que teníamos ya planificado. Muy bien, interesante. La segunda fase o la segunda etapa para esto sería organizar. ¿Qué entendemos por organizar? Dos personas que quieran participar. Quiero invitarlos a todos. ¿Sí? Habemos 54 compañeros, habemos 54 conectados
Por lo tanto, licenciado Cesaña y su servidor, hay 52 alumnos. Por favor, quiero invitarlos a todos. José Javier, por favor. Especializar el trabajo. Muy bien, claro. Mónica Rodríguez. Mónica, la escuchamos. Perdón, grupos de personas o empleados los cuales se relacionan para poder cumplir los objetivos de lo previsto, ¿verdad? O alguna organización o empresa. Muy bien. Tenemos ahí también a Axel Emanuel. ¿Escuchamos, Axel? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Axel. La fase de organización es ordenar y distribuir las actividades de una organización. Muy bien, claro, estoy de acuerdo con usted. Exacto, ¿verdad? Organizar es ese proceso en el cual nosotros vamos a definir las actividades y vamos a decir cuántas personas vamos a necesitar en cada área, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero, dividir las actividades de acuerdo a los objetivos planteados en la empresa. ¿Sí? Entonces, de lo que teníamos planificado, ¿verdad? Ahora, ubiquémonos nuevamente en el año 2020. ¿Cómo creen ustedes qué fue lo que sucedió en las organizaciones o en esta parte de la organización? Ya se habían definido objetivos y metas desde el año 2019 y en el año 2020 pues arrancan muy alegremente. Vamos con enero, febrero, marzo hay un cierre prácticamente fue cuando empezaron los toques de queda y las restricciones de movilización y cosas por el estilo. ¿Cómo creen ustedes que afectó la planificación en el área de organización? Mario. Tomar nuevos objetivos porque como todo se vio truncado por lo de la pandemia, entonces todo lo que ellos tenían planificado hacia un futuro lo tuvieron que poner a un largo plazo más. Ok, gracias, Vinicio. Vamos a darle la palabra a Mario Rojas, que levantó la mano, por favor. Siempre levantemos la mano, por favor, compañeros, para no... ¿Escuchamos, Mario? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Ok, gracias, licenciado. Pues fíjese para comentarle que donde yo trabajé, ahí a raíz de la pandemia, pues se dio el caso de que se aumentaron las ventas y todo eso llevó a que se tuvo que organizar en contratar más personal, ¿verdad? Tanto pilotos para reparto, para empaque y pues ahí sí que ese fue el proceso que se vivió y que se está viviendo en estos días, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mario, por compartir. Interesante, qué bueno que pues, en su empresa se incrementó, porque en algunos lugares fue lo contrario. Obed Alfredo, por favor. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, Obed, lo escuchamos. Buenas noches. En este caso, bueno, por una parte, las empresas favorecidas, pues quizá requirieron más personal, más recursos, más materia prima por la demanda quizá que se empezaba a ver de sus productos, pero por otro lado comenzaron a haber bajas en el personal, vieron despidos, incluso las empresas que tenían mucha materia prima, muchos materiales almacenados, pues se tenía previsto en cierto modo para ciertos meses. Y eso, pues, en cierta manera, como que ya no se le dio uso y generó pérdidas, pues, en ese sentido, porque hubo un exceso de recursos. Excelente. Gracias por su contamiento, Obed. Exacto, ¿verdad?
Entonces, en el caso de algunas empresas, pues donde se empezó a ver ya la demanda, empezaron a contratar personas, empezaron a reorganizar, ¿verdad? Tal vez tenían un equipo de ventas de 3, 4, 5 personas y ya donde vieron que no se daban abasto, tuvieron que contratar más. Lo que decía Mario, ¿verdad? Se tuvieron que contratar pilotos, personas para el área de empaque, etcétera. Dependiendo del tipo de empresa, se tuvieron que adaptarse. En otras, pues sí hubo una restricción de horarios, sí podían trabajar, pero había restricción, por ejemplo, en supermercados abrían temprano y salían tarde, ¿verdad? Regularmente los supermercados manejan 2 turnos. Entonces, se tuvo que reducir cierta cantidad o de tiempo. En algunos lugares les redujeron salarios, ¿verdad? Entonces, pues aquí no trabajamos con horas, pero por ejemplo, algunos familiares que viven en Estados Unidos me dicen, mira, fíjate que ellos usan la expresión, me quitaron horas o me redujeron horas. Y claro, en vez de ir todos los días, iban 2 o 3 veces por semana y determinada cantidad de horas eran las que podían cubrir. Quiere decir que sus salarios se vieron afectados. Bueno, pero desde el punto de vista de empresa, tuvo que haberse reorganizado, ¿verdad? Si ya se tenían completos los grupos, ya tenían los grupos, cómo se iba a organizar, cómo íbamos a trabajar para poder llegar a los objetivos, se tuvieron ahora nuevamente que reorganizar para poder saber cómo se iba a cumplir con los objetivos. Y lo vemos de los 2 puntos de vista, las 2 perspectivas. Empresas que el personal incrementó y empresas que el personal tuvo que disminuir. Son 2 perspectivas que estamos viendo ahí. Pero para ir concluyendo, sabemos que la organización es dejar por escrito cuántas personas necesitamos para que trabajen en cada área y dividir dentro de esas personas el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es realmente la organización. Regularmente, si nosotros lo vemos desde el punto de vista administrativo, para eso son precisamente los manuales, tanto de organización, de las funciones, como de los perfiles y las personas que tienen que trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otro tema. Este está lo estoy tomando del libro para que vayamos extractando información que vaya pegada a la base teórica, ¿de acuerdo? Suministrar el personal y administrar los recursos humanos. A ver, ¿alguien de acá trabaja en recursos humanos? Y que quiera compartirnos qué es eso de suministrar el personal y administrar recursos humanos. ¿Alguien que trabaja en recursos humanos? Ninguno trabaja ahora, ¿no? ¿O alguien que haya trabajado en recursos humanos? Ninguno es el Fernando. Bueno, alguien que quiera participar en el tema, ¿qué entendemos por suministrar el personal y administrar los recursos humanos? Suseli nuevamente. Bueno, escuchemos a Suseli. Y más que todo es como que contratar personal competente para las diferentes áreas y en sí también está englobado el ambiente en el que se le puede brindar al empleado, ¿verdad? Muy bien, me parece bien. Todas las damas quieren participar hoy. ¿Mónica? Ya vi que había algunos compañeros ahí. Gracias, Lick. También suministrar el personal es tener al personal capacitado o competente para desempeñar la labor específica que requiere la empresa. Eso. Muy bien, Mónica. Gracias. Javier de la Cruz. Buenas tardes, Lick. No sé exactamente el significado del término, pero yo asumiría que en suministrar personal es saber cuánto personal se necesita en cierta área para ciertas labores para que no se exceda ni que tampoco falte. Perfecto, Javier, muy bien. Eso es un punto bien importante. Alfonso González. Sí, licenciado. Unas empresas, poniendo como ejemplo esta pandemia, pues no estaban preparadas con los recursos tanto tecnológicos para el cambio digital.
Entonces, eso también se tiene que ver. Ok, muy bien. La suministración de personal es básicamente lo que ustedes ya dijeron, pero un punto bien interesante es de dotar al personal idóneo. ¿Sí? Yo pude haber trabajado en ventas, pero mi empresa es una empresa de ventas y un producto muy específico. Voy a comentar algo. Por ejemplo, el producto de equipo médico o el producto para los hospitales tienen que ser personas que realmente conozcan del área, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta ahorita en los anuncios donde se pide personal regularmente, especifican qué área es en la que quieren que realmente uno trabaje, ¿verdad? O haya tenido experiencia o conozca. Entonces, eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos no solamente es llevar el personal, sino llevar el personal idóneo, personas que sean competentes, o sea, que llenen el perfil y que por supuesto no haya que enseñarles, sino que pues ellos lleguen a aportar, o bien si se habla un lenguaje técnico, esta persona ya conozca el lenguaje técnico, ¿verdad? Cuando hablamos de la persona que vamos a contratar. Entonces pongan atención, la parte de organización es decir cómo vamos a dividir el trabajo, pero no solamente dividir el trabajo. La parte de organización es decir, necesitamos 5 vendedores que conozcan la ciudad capital y 3 vendedores que, por ejemplo, conozcan el sur, otros que conozcan el oriente. ¿Por qué? Porque entonces ya la persona ya está familiarizada con el área. Eso es específico, ¿verdad? O necesitamos, por ejemplo, técnicos que sepan utilizar técnicos en sistemas. Ahorita le voy a dar la palabra a Kimberly. Técnicos que sepan utilizar tales y tales programas, o que sean especialistas. Hay una cosa que se llama Java, por ejemplo, que sepan programar en Java. ¿Por qué? Porque no quieren llegarle a enseñar a la persona. Ellos quieren que la persona ya traiga el conocimiento, ¿verdad? Y que esta persona, pues, se adapte y llegue de una vez al puesto a trabajar. Ese es un punto importante. La escuchamos, Kimberly Molina. Ay, perdón, Lick, gracias. Fíjese, licenciado, que únicamente para informarle que tengo inconvenientes con la señal y se me corta la llamada porque yo voy en carretera, regreso del trabajo en departamental, entonces en la carretera no hay mucha señal y se corta. Por si acaso llegas a pregunta y se me desconecta, para que lo tome en cuenta, perdone. Ah, bueno, ¿por dónde trabaja usted, pues? ¿Perdone? ¿Por dónde trabaja? Ah, me tocó, bueno, ando aquí por Jutiapa, ahorita ya voy carretera para agarrar, ¿cómo se llama esto? Barberena y todo esto. Ya pues, para haber seguido eran unas quesadillas de allá de Jutiapa. No tenga pena. Ah, bien ricas. Gracias. Muy bien, entonces vamos entendiendo ya cómo se va organizando. Entonces la organización nos va a dar a nosotros los parámetros de las personas que necesitamos, cómo vamos a dividir el trabajo, pero también la especialización de estas personas. Y entonces ya suministrar el personal y administrar los recursos humanos es llevar, no vendedores, llevar vendedores que conozcan del área, llevar técnicos que conozcan del área, ¿verdad? Personas que trabajen en esa situación. Pero ubiquémonos ahora en un ambiente normal, no en el 2020. Estamos de acuerdo que tenemos que suministrar ese personal y buscarlo. Dígame una empresa que tenga que estar modificando su personal constantemente o que tenga que hacer ese tipo de modificaciones. ¿Conocen ustedes algún tipo de empresa? No directamente una empresa nombre, sino que alguna actividad económica. Vamos a ver, Wendy López. Los vendedores, los asesores de créditos, ellos tienen muy alta rotación. Ok, gracias, muy amable. Sí, ellos tienen muy alta rotación. Yo me refería, Arturo Gabriel, por favor.
Sí, licenciado, no sé si entra en el tema el personal de call center, que tiene una rotación bastante alta ahora. Tiene una rotación bastante alta. Muy bien. Le vamos a dar la palabra. Ay, aquí sí me la pusieron difícil. Lo voy a decir como lo leo. Keifer López. No sé si así se dice, pero Keifer. Buenas noches, licenciado. Kiefer. ¿Cómo? Kiefer se pronuncia. Kiefer, perdón, disculpe. No tenga pena. Kiefer, no tenga pena. Empresas que cambien constantemente de personal, diría yo, tal vez las constructoras, ya que los proyectos van por fases, ¿verdad? Entonces cada fase requiere diferente tipo de personal. Especialización, ¿verdad? Exacto. Muy bien, claro. Muy bien. Ahora hablemos de empresas que ya saben que tienen que contratar personal en un determinada fase de tiempo. ¿Qué empresas creen ustedes que ya se saben? Juan, quisiera escuchar a los demás, por favor, si fuera tan amable. Mónica también Javier, por favor. Quiero escuchar a los demás también. Hoy sí hay 55 compañeros. Para darle la oportunidad a todos a participar. ¿Qué empresas consideran ustedes que pueden ser? Hoy sí, Vinicio, levantate la mano. Muy bien, te escuchamos. Podrían ser las empresas de telecomunicaciones, Lic, porque ellas van por fases. Unos son técnicos que ponen puntos de red, otros llegan a poner la fibra, otros llegan a hacer las instalaciones eléctricas. Muy bien, me parece muy interesante, muy interesante. Vamos a escuchar a Estefanía. Christopher, ya te escuchamos, disculpa. Estefanía Cruz, por favor. Licenciado, tal vez en las empresas de comida rápida, ellos pues por la edad más que todo se basan para tener empleados, no aceptan a mayores de 20 años, algo así creo que está el rango. Híjole, no podía pedir chance y vaya entonces. No sabía eso, muy interesante, gracias por la aportación. Muy bien. Realmente hay empresas que manejan personal por temporadas. Les voy a comentar, los ingenios contratan personal o subcontratan empresas para hacer determinadas actividades. Cuando empieza la zafra, pues entonces se empiezan a contratar cierta cantidad de personal, transportes, pilotos, el área en los que cortan la caña, en los que hacen el proceso dentro del mismo ingenio. Desconozco algunas actividades ahí, pero tienen que hacerlo. Por ejemplo, las empresas o las agroindustrias que también trabajan en la parte del café, también ellos hacen contratación de cierta cantidad de personal en determinado tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que se da en diferentes, o se da en una diferente temporada. Cuando se empieza a dar la cosecha, entonces se empieza a hacer este tipo de trabajo. Entonces, en ese momento es cuando también la parte que va de recursos humanos que debe suministrar el personal debe tener una base de datos o saber a quiénes poder abocarse para poder hacer las contrataciones del personal en ese momento. ¿De acuerdo? Los vacacionistas, dice Ana Chajón, muy bien, ellos sí constantemente, ya cuando están llegando a fin de año, pues entonces empiezan a contratar vacacionistas y cosas por el estilo, ¿verdad? Muy bien. La siguiente, gracias, las bananeras, las cafetaleras, claro que sí, jóvenes. La siguiente fase es dirigir y motivar. ¿Cómo aplicarían ustedes esa parte ahí dentro del proceso? ¿Cómo aplicaríamos el dirigir y motivar? ¿Cómo vamos a dirigir y motivar al recurso humano? Andrea Valle, por favor. Sí, buenas noches, Lic. Pues a mí se me ocurre que,
bueno, por ejemplo, así como en la empresa donde yo trabajo, como que nos dirigen a, pues a tener más ventas, a cobrar en el tiempo que tiene que ser, etcétera. Y a fin de año tenemos varios beneficios, ¿verdad? Que entonces ahí ya se ve retribuido el esfuerzo que hemos realizado durante tantos meses. Excelente. Gabriel, Fuseli y Obed, ya los escuché. Démosle la oportunidad a otros compañeros, si son tan amables. Gracias, Andrea, por su aportación. ¿Alguien más, jóvenes? A este séptimo semestre, ustedes más de en algún chance en haber estado y se tienen que fijar en esas situaciones. ¿Qué entendemos por dirigir y motivar? A ver, Keifer, nuevamente. Sí, yo creo que eso iría bastante de la mano con la estructura organizacional de la empresa. Se trata como de impregnar al empleado con la ideología, la visión, los objetivos de la empresa para comenzar a dirigirlo, ¿verdad? Y la motivación creo que vendría de los mandos medios, ¿no? Muy bien, claro. Bien. Luis Fernando. Gracias, Lick. Solo quiero acotar que la motivación pues puede ser hacia la parte económica, ¿verdad? Que eso llega a motivar bastante. Y luego está la parte afectiva, que yo creo que dentro del grupo de trabajo debe de llevarse las dos de la mano. Entonces, esa motivación afectiva y económica, cuando va de la mano, pues genera ese resultado adecuado. Gracias, Lick. Muy bien, gracias. Sí, regularmente, pues la parte que más va a motivar al recurso humano, y eso no me dejarán ustedes mentir, es que la parte económica, definitivamente, ¿no? La parte económica va siempre a ser la primordial. Siempre vamos a querer, si nos ponen un bono, nos ponen una meta, si usted alcanza esta meta, mire, va a tener tanto, ¿verdad? Si usted hace tal cosa, va a tener. Y es motivacional, ¿verdad? Porque realmente, pues, entonces las personas dicen, no, yo voy a trabajar, le voy a echar ganas, ¿verdad? Y para poder llegar a esa meta, ¿verdad? Entonces, esa es una de las funciones, o sea, es una parte de la parte motivacional. También estaría muy enrolado acá, pues, a veces pláticas de motivación para el personal, algún tipo de evaluaciones y cosas por el estilo. Yo he visto algunas empresas donde se hacen algún tipo de, lo voy a decir como ferias, ¿verdad? Pero no sé exactamente la palabra, de aspectos médicos, ¿verdad? Y entonces la empresa les va a financiar cierta cantidad, ya sea para el uso de lentes y, bueno, algunas situaciones ahí para que se vea que realmente la empresa no solo tiene el empleado para trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Les conté en estos días, no recuerdo qué día exacto, si el lunes o el miércoles, cuando trabajé como proveedor de Pais, del supermercado Pais, un muchacho empacador preguntó cuánto había llegado a las metas y todo el asunto. Lo que yo les conté es que en aquel tiempo, no sé cómo estará ahora porque desconozco ahorita cómo será con Walmart, sé que hubieron muchos cambios, pero en aquel tiempo al empleado después de determinado tiempo de trabajo le daban una acción, algo muy mínimo, haber sido pues no sé exactamente, ¿verdad? Pero las personas que ya tenían bastante tiempo de trabajar ahí decían que a fin de año, pero cuando hacían la distribución de los dividendos, pues recibían cierta cantidad de dinero. Y por eso es que muchas personas estaban enfocadas al servicio y empeñadas en que la empresa vendiera, ¿verdad? Igualmente, les enseñaron que si alguien quebraba algo, rompía algo, o abría o se comía algo dentro, eso era una pérdida para la empresa, y lo que tenían que buscar ellos era lógicamente controlar que las personas no se fueran a robar las cosas, ¿verdad? Entonces, al darles esta motivación
de que por determinado tiempo de trabajo les iban a dar una acción, pues eso les traía a ellos beneficio, ¿verdad? Y entonces era por eso que me decían, que mire, cuando hacen ya repartición, cuando hacen la distribución de dividendos, pues no a la gente a veces saca cierta cantidad de dinero. Era motivante en ese momento. No sé cómo estará ahorita. Pero esas son las partes de lo que tenemos que nosotros como empresa ir buscando. Y eso, fíjense bien, eso tiene un doble sentido o un doble camino, si lo quieren ver ustedes, o una doble vía. Motiva a la persona que está trabajando, al empleado, ¿verdad? Y el patrono también se va a beneficiar, porque la persona va a ser leal a la empresa, ¿sí? No se va a sentir como un trabajador más, se va a sentir parte de la empresa. Entonces, ustedes que son la nueva generación y que van hacia adelante y que están, si tienen ustedes la oportunidad de poder plantear dentro de su empresa un plan de motivación para los mismos empleados, háganlo, ¿verdad? Porque eso va a tener un beneficio de doble camino. Se va a beneficiar el empleado, tal vez con una cosa muy mínima, muy sencilla, si ustedes lo quieren ver, cierta cantidad de dinero, como lo decía Luis Fernando, pero el empleado va a estar motivado. ¿Y qué va a ganar el empresario? ¿Qué es mejor tener? ¿Un empleado motivado que trabaje fuerte? ¿O un empleado desmotivado y que solo llega a mí que me despiden, por eso vengo tarde, por eso no hago bien las cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo trabajé para una empresa y me voy a guardar el nombre de la empresa porque todavía funciona. Y había un compañero que yo tenía que recibir información de él. Aparentemente aceptaba unas peleadas con el jefe. Solo faltaba que se sacaran, como decimos comúnmente, la madre, ¿no? Entre ellos dos, porque se alegaban de una forma que... Y yo siempre, los demás compañeros me decían, no me hables a aquel porque su carácter es así. Pero en una oportunidad le dije, coincidimos en el transporte, ya me acordé, íbamos para el mismo lugar. Y me puse a platicar con él, pues mira, le dije, oye, yo sé que tienes un carácter bastante fuerte, le dije, pero, oye, ¿por qué te peleas tanto con el jefe? Es que ya no quiero estar ahí, vos. Mira, yo quiero que me corten, que me despidan, que me den mi tiempo, me quiero ir, que no sé qué. Y ese era el objetivo de él, de pelear con el jefe, ¿verdad? Y peleaban todo el santo día, pasaban peleándose. Y el jefe decía, yo no despido a este, que él renuncie, y el otro decía que me despidan, que me den mi tiempo. El jefe empeñado que no, y el ambiente de trabajo se tornaba totalmente difícil. ¿Verdad? Esos gritos, esos alegatos, era increíblemente, ¿no? Cuando yo llegué ahí, me recuerdo, solo trabajé un mes, por cierto. Cuando yo llegué ahí, le decía a los demás, muchachos, yo gano más que ustedes. ¿Cómo va a ser eso? Ustedes no optaron a la plaza, si aquí hay muchos que inclusive me llevan casi 1 o 2 años de universidad. Sí, me dijo. Y el problema era el jefe. El problema era el jefe, que el jefe trataba muy mal a los subalternos, ¿verdad? Y por eso yo también solo le aguanté un mes y me dijeron, yo no quiero verme dentro de aquí a 2 o 3 años ya hastiado de estar en ese ambiente y estarme gritando con el jefe, ¿no? Fue una situación bien difícil y yo lo tomé por el lado positivo. Dije, no, mejor aquí no vale, aquí corrió y no aquí murió, ¿verdad? Sí era muy contradictorio, era mucho el problema. Y pues yo también he tenido oportunidades de ser jefe y lo que hago es cuando miro que un subalterno no está jalando, pues le pregunto, mira, ¿qué es eso? Yo trabajé para una cadena de supermercados y me recuerdo que había un muchacho que estaba en la bodega. Muy joven, por supuesto, 18 años acababa de cumplir. Había entrado al supermercado como empacador. Y me daba problemas como ustedes no se imaginan. Había días que llegaba bien ordenado, mira, ordené esta parte. Pero un día me senté a platicar con él y le pregunté, también la misma situación. Y él me dijo, quiero que mejor me despidan, que no se cae, que me echen.
Entonces, porque otra cosa que tenía problemas que llegaba muy tarde. Y cuando uno le decía, mira, vente tarde. Ah, sí, pero es que no pude venir temprano. Así le decía uno. Y grosero, ¿eh? Y yo le decía, bueno, mira, comprendo los que vienen en bus, pero vos vivís aquí a 1 kilómetro, te venís a pie porque no hay bus para acá. Sí, pero que no sé qué. Hasta que un día me senté a platicar con él y le dije, ¿vos querés que te despidan, sí? ¿Y crees que viniendo tarde te van a despedir? Sí, te van a despedir, le dije, pero no te van a dar tu tiempo, le dije. Porque mira, aquí hay un reglamento de trabajo, le dije. Y le expliqué, mira, dice que si da tantas faltas, y esto te vas a ir acumulando faltas y faltas, va a haber un momento en que te van a despedir, y mira lo que dice hasta abajo. Y si vos te recordás, firmaste que habías leído el reglamento de trabajo. Entonces el muchacho empezó a reaccionar, ¿verdad? Yo traté también de platicar con él y decirle, no, mira, tienes que hacer esto y el otro. Y un día me dejó sorprendido. Me llegó a decir, mire, vaya a ver, casualmente, disculpe, se llama Mario, pero yo cómo tiene la bodega. Y dije, a ver, ¿qué? Porque un día se estaba peleando con una impulsadora. La impulsadora le sacó una navaja y era un relajo. En ese supermercado viví unas experiencias increíbles. Llegué. Y mi sorpresa fue que tenía hasta barrida la bodega. Mire, don Sergio, mire cómo es. ¿Verdad que sí puedes trabajar? Le decía, ¿verdad que sí sientes eso? Poco a poco le fue agarrando cariño al trabajo, fue entendiendo muchas cosas y yo también me fui adaptando a la forma de ser de él. Y eso es bien interesante, nosotros como administradores tenemos que ir entendiendo cómo trabaja la gente. Y a veces es mejor hablar con la gente y no pelearse con ellos. Esa es parte de la forma en cómo uno como administrador debe dirigir y a veces hacer entender a la gente cómo debe hacer las cosas sin que llegar a esos extremos, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a la otra fase. A mí a veces me da raíz por platicar, disculpen. La otra parte es controlar. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Mientras que voy a traer un poquito de agua pura, piensen cómo vamos a aplicar el control en la parte de presupuestos. Muy bien. ¿Quiénes van a participar hoy? ¿Cómo vamos a aplicar el control? Orlando. Bueno, yo siento que el control en el presupuesto tiene como finalidad equilibrar la gestión de los ingresos y gastos de una empresa. Ajá. Cuando me hablas de equilibrar, ¿en qué aspecto me decís equilibrar? Cuando se toman acciones para poder estudiar y ver qué desviaciones de dinero se deben tomar y seguir para una ejecución de un presupuesto exitoso. Bien, o sea que la experiencia nos va a definir si seguimos aplicando el mismo procedimiento o cambiamos o modificamos la aplicación del control. Muy bien. Exacto. Ok, gracias. Suseli ya participó. ¿Alguien más que no haya participado? Por favor, queremos escuchar a todos. ¿Quién más quiere participar? No voy a tener que empezar ahí a... Ya tengo 2 candidatos ahí. Vamos a ver. Buenas noches, Nick. Sí, Rocío. Ok. Yo pienso que el control nos sirve para poder tener un registro de los costos que vamos a utilizar en algún producto o en algún servicio para poder tal vez minimizar esos costos y así pues poder maximizar las utilidades. Muy bien. Estoy de acuerdo con usted en que el control nos va a servir para poder hacer una evaluación, sería de los costos. O sea, tenemos un costo previsto y tendríamos que mantenernos en ese costo, ¿verdad?
Si nuestro costo se incrementa, entonces nuestra utilidad se va a disminuir. En cambio, si nuestro costo disminuye, nuestra utilidad va a crecer. Interesante. ¿Alguien más? ¿Vamos a aplicar el control? O empezamos a preguntar. Vamos a ver. Alfredo Colindres, ¿cómo considera usted, compañero, que pudiéramos utilizar el control dentro del presupuesto? Alfredo Colindres, se nos fue el... Bueno, si Alfredo no está, escuchemos a Brian López. Sí, Brian, ¿lo escuchamos? Sí, yo entiendo que sería comparar el desempeño medido contra las metas y las normas establecidas. Muy bien, exacto. Hay un punto importante ahí en su acotación. Medir. Muy bien, gracias, Brian, muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más o seguimos? A ver, Carlos Lobos. Aquí tenemos un comentario, vamos a ver. Jessica Santos dice, tal vez sería que los costos no sobrepasen lo previsto de la ganancia. Sí, muy bien, Jessica, era básicamente lo que estábamos comentando, ¿verdad? Que llevar un control de los costos para poder evaluar. Muy bien. Estamos hablando de costos, hablemos de metas y objetivos. A ver, Carlos Lobos, ¿no apareció? No estaba en clase. Solo fue encendida la cámara. Pero tenemos al licenciado César Ceseña. ¿Qué dice usted, Eli? Pues para mí la base del control es lo más importante, Lick. Aparte de medir, nosotros controlamos todas las actividades, controlamos los resultados, controlamos el procedimiento y controlamos desde el inicio. Entonces, si no hacemos todo el proceso, tanto de planificar, no vamos a poder controlar. Entonces, ya haciendo el proceso de control completo, nos aseguramos de que las metas institucionales, tanto la misión general con los específicos, se vayan a cumplir. Perfecto. Gracias, licenciado. En efecto, el control nos va a servir para medir, para control. El control es específicamente, yo pensaría, que el éxito de nuestra planificación. Recuérdense siempre de lo que les he dicho. Vamos a dejar al niño en enero y vamos a recoger las calificaciones en octubre. ¿Sí? Entonces, lo dejamos todo el año ahí, él jugó, hizo, no fue a clases, deshizo, ok. Entonces, el control nos va a servir para estar controlando. Recuérdense que hay objetivos y metas a cumplir. Ubiquémonos ahorita en las empresas que lamentablemente se vieron afectadas por la pandemia. Lógicamente, si no podían vender de una forma, tuvieron que diseñar y a través del control evaluaron que no estaban haciendo las operaciones adecuadas, ¿verdad? Algunos tuvieron que accesar a las redes sociales, otros tuvieron que ver cómo hacer para poder vender con tarjeta de crédito o cosas. Tuvieron que rediseñar nuevamente y eso lo va a registrar el control, ¿verdad? Porque el control también va a evaluar cada una de las actividades que tenemos, lo que es organización, lo que es suministrar personal. Entonces, ya mire, ahora ya necesitamos a una persona un cajero que sepa cómo utilizar las redes sociales y poder implementar un servicio en el cual usted paga con tarjeta de crédito, se lo mandamos a dejar. Bueno, una evaluación de controles que tuvieron que hacer nuevamente. Pero lo indispensable del control es evaluar constantemente objetivos
y metas, más las metas. Las metas deben ser evaluadas constantemente. Les comento, yo trabajé en una empresa de vendedor y me recuerdo que las metas eran diarias. Creo que ya lo había comentado en alguna oportunidad. Las metas eran diarias. Nosotros teníamos que vender un producto o sea, una promoción diaria. Entonces, el día lunes nos daban una plática al gerente de ventas y nos decía, mire esto, que no sé qué, y mire jóvenes, hagamos acá y tal. Bueno, entonces, todos tienen que llevar su venta al día siguiente. El día martes llegábamos otra vez a hacer eso, se llama clínicas de ventas. Y empezaban, ¿verdad? A ver, fulanito, ¿cuántos vendió? Sutanito, meganito, y así, tal. Y bueno, los que habían vendido, qué bueno, entonces tienen otra, su meta de hoy es vender tanto. Los que no habían vendido el día lunes, pues entonces tienen que llenar la meta del día lunes y la meta del día martes. Y así sucesivamente, ¿va? Y ya, el día viernes nadie quería llegar a la oficina, pero si no había vendido, ¿va? Los que habían vendido llegaban tranquilos, pero los que no habían podido vender no llegaba tranquilo. Y la primera semana, la segunda semana, a esa la tercera semana, los que no habían podido encajar con el producto y realmente venderlo, se iban. Se iban porque decían, no, es que no puede vender nada. Entonces las metas las debemos de evaluar y por supuesto esa es parte del control. El control va a estar en todas, oigan bien, en todas las áreas administrativas que están concentradas en el presupuesto. Todas deben de tener un control específico. ¿De acuerdo? Entonces debemos de evaluar la parte del control, como ustedes lo mismo lo dijeron, es sumamente indispensable para poder medir. No podemos llegar ahorita a junio y empezar a revisar, veremos cómo vamos mucho, no, vamos mal, no, eso no. Ahorita acabamos de terminar la primera quincena de enero, ya deberían de estarse evaluando y retomando y reorganizando y replanteando actividades que habíamos planificado a principio de año. ¿De acuerdo? Eso es la evaluación, ese control que se debe llevar. Entonces tomémoslo en consideración para eso. Les voy a compartir esta gráfica. ¿Sí lo están viendo, jóvenes? Sí, que se ve. Sí, ok. Muy bien. Entonces tenemos la primera parte de la planificación. Ya dijimos que era la planificación, actividades, metas, objetivos, de acuerdo al objetivo general de la empresa, la misión, la visión. Bueno, ahí estamos ya. Organizar los grupos de trabajo, cómo van a hacerse, hacer las divisiones del trabajo, etcétera, etcétera. Ahí tenemos manuales de puestos, manuales de funciones, etcétera. Lo que tengamos que hacer ahí, y si no, pues definir qué va a hacer cada uno de las personas que vamos a contratar. Dotar del personal de administración, dotar el personal y administración de recursos humanos tienen que estar ahí al tanto de la situación, y lo importante acá no solo es llevar a las personas idóneas que nos van a ayudar a desarrollar ese trabajo, ¿de acuerdo? Ya hablamos un poco de la dirección y la influencia del personal. Esto es bien interesante. Como administradores nosotros debemos de trabajar mucho en esto, jóvenes, por favor. Esto es para su vida profesional. Siempre tratemos de motivar al personal que tenemos a nuestro cargo. Nunca peleemos con ellos. Tratemos de indagar qué es realmente lo que... Y a veces este personal nos puede dar muy buenas sorpresas y muy buenas ideas. Se los dejo en el tintero para su vida profesional. Nunca se peleen con la gente. Traten de ver. Ahora, si la gente definitivamente no quiere trabajar, pues entonces échenos. ¿Sí? Controlar, pues acabamos de hablar del proceso de control, ¿verdad? Esa evaluación, esa medición, esto nos va a servir para hacer una replanificación. Por eso ustedes ven acá las áreas de retroalimentación. Todos tienen una área de retroalimentación. El control los va a retroalimentar para replantear o replanear las actividades.
tomar decisiones de cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Esto es básicamente lo que nosotros conocemos como el proceso administrativo, y ese proceso administrativo que se debe utilizar en la implementación de un presupuesto. Muy bien. Para poder hacer una planificación o desarrollar un proceso administrativo correcto, conveniente y que realmente el control funcione y que nuestros planes y lo que estemos pensando tenga éxito, tenemos que tener la ayuda de las altas autoridades. Nosotros podemos tener muy bonitas ideas y lo podemos plantear y definir y todo, pero si la alta gerencia o las autoridades superiores no están de acuerdo o no están en comunicación, entonces no va a funcionar. Y aquí un punto bien importante. Nosotros como administradores tenemos personas abajo. Regularmente hay personas que están con nosotros escuchémoslas, ayudémoslos, apoyémoslos, hagamos que ese equipo de trabajo funcione, ¿sí? Pero también tenemos que saber vender nuestras ideas y saber venderle a las autoridades lo que queremos hacer. Mire, ustedes han oído ese tema de la resistencia al cambio, y eso, por lógica, el ser humano no le gusta el cambio. No le gusta el cambio. ¿A quiénes les gusta usar mascarilla? Levanten la mano. ¿A quiénes les gusta usar mascarilla? Levanten la mano sin pena. A ninguno, dicen. Ya se va acostumbrando. A nadie. Muy bien. A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le den matite, carrito, pip? Por ejemplo, uno va al comercial y ¡pum! En la entrada. Entra a algún lugar, al supermercado, pip, sale del supermercado, se va, pip. Como decía un meme por ahí, ¿verdad? Ha pasado últimamente más alcohol en mis manos que lo que ha pasado en mi hígado, ¿verdad? Cantidad de veces que está. Todo esto, esa situación que hemos estado viviendo, el hecho de que ahora, por ejemplo, en muchos lugares hay que hacer cita, y si uno pierde la cita, se la vuelven a hablar, y bueno, es un procedimiento. Entonces, como humanos, no nos gusta, y por eso es que ahorita nos quieren volver a encerrar nuevamente, porque uno va, por ejemplo, a los lugares y ve a la gente con la mascarilla aquí, ¿va? O con la mascarilla en la mano, ¿verdad? Y hay algunos que lo usan aquí para que no se les vea la papada aquí, la mascarilla, ¿sí? Y nosotros mismos a veces, yo al menos sí me rehúso un poquito a usarla, y aunque ya me acostumbré bastante, pero pues lo camino mucho, sí siento que me sofoco un poco con la mascarilla. Entonces vemos que para que haya un cambio, nosotros tenemos que saber como administradores, trabajar con nuestro equipo y también vender esa idea para que las autoridades también, ellos encajen, y también nosotros podamos llegar y decir, mire, si aplicamos esto, si hacemos esto, mire, si el personal lo motivamos, mire, si le ponemos un bus que esté en el trébol para que vengan todos los que vienen del occidente y del sur, y ahí les pagamos para que se vengan, porque pues, los costos ahorita están muy altos, muchos tienen que pagar 2 o 3 transportes, y es alto el transporte ahorita. O bueno, mire, y si ampliamos el tiempo, mejor entremos a las 7, creo que es más efectivo. O bueno, cualquier situación que nosotros podamos plantear, lo convertamos con nuestra gente y luego lo comentamos con las autoridades para poder nosotros hacerlo, ¿verdad? Entre la parte administrativa, y eso nos podría beneficiar, ¿verdad? En muchas situaciones. Entonces, dentro de la aplicación de lo que es la planificación, la esencia de esta planificación, tenemos que saber nosotros vender nuestras ideas. Esa es una de las herramientas principales, pero una de las cualidades principales, cualidades principales que como administradores tenemos que saber hacer. Vender a los de abajo y vender a los de arriba.
acuerdo? Vender a los de abajo y vender a los de arriba. Y compensar a los de abajo, que si va a haber el cambio, es para que los de arriba también nos apoyen. Es difícil la administración, cuesta bastante hacerlo, pero es como lo podemos ir haciendo. Igual, el control muy bonito, cambiemos, hagamos y todo este tipo de cosas, pero tomar esas decisiones nos va a llevar una evaluación. Un proceso, no es solamente decir hagamos, deshagamos, no, hay que estar uno bien fundamentado. Igual como se los dije el día de miércoles, para plantear nuestros objetivos y nuestras metas tenemos que estar bien fundamentados. Bien fundamentados. No podemos decir vamos a vender 10,000 unidades más. Tenemos que plantear nuestras metas objetivamente y apegadas a la realidad. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algún cambio, también debemos evaluar y pues, tener la información clara para poder vender estos cambios en las metas, estas modificaciones que se deben hacer dentro del proceso administrativo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien que quiera comentar algo? Licenciado Ceseña, ¿usted quisiera aportar algo más? Pues con respecto a los temas, no mucho, solamente que la parte de administración completa es un área muy bonita, complicada como dice usted, pero muy bonita. Aprendan a motivar a sus empleados, a vender sus ideas, más que todo, y a realizar presupuestos, porque esa es la base fundamental de un administrador, el presupuesto. Si ustedes no saben realizar un buen presupuesto, las actividades van a ser muy decadentes. No van a poder tener previstos las actividades con antemano, ¿verdad? Y una última cosa, para todos los compañeros, por favor, las personas que no estén todavía en Classroom, les voy a dejar el link nuevamente en el chat, porque me faltan algunos. Ahí es la plataforma donde se van a estar subiendo los exámenes cortos o alguna prueba que el licenciado indique, y ahí va a ser donde se les va a estar calificando, por favor. Solamente, licenciado. Gracias. Gran parte de lo que estamos hablando, jóvenes, está comprendido en los 3 capítulos del libro, el libro de presupuestos, ¿verdad? Yo no se los voy a poner así como dice en el libro, yo se los planteo, les doy ejemplos, porque cuando ustedes ya lean la parte del libro ya van a entender. Sí, eso es lo que dijo el licenciado, ¿verdad? Muchos de los argumentos que estamos ahí, por eso es que me gusta que ustedes participen, porque no, pues aquí parece uno loro, hablando, y yo sé que algunos no estarán ahí, ¿verdad? Pero hoy pues agarramos a 2 que no nos contestaron, no sé si porque no podían hablar o una cosa, pues cuando no puedan hablar me avisan, jóvenes, ¿eh? Tampoco los quiero poner en aprietos, ¿no? Aquí tenemos alguna información en el chat. Es que no puedo estar viendo el chat y estar viendo, estar en la clase. Entonces, o estoy en un lugar y estoy en el otro. ¿Sí, Estefanía, usted iba a hablar? Sí, profe, es que estaba esperando el link de lo del Classroom. Sí, ya lo mandó el licenciado ahí, creo que lo vi al final ahorita. Sí, ya lo mandó. El licenciado César Ceseña. El licenciado César Ceseña. Gracias, ya lo vi. Muchas gracias. Voy a revisar aquí el chat. Dice Jessica, habíamos leído el Benche, dentro de la administración, el control es un proceso para asegurar que las actividades realizadas se correspondan con los planes. Sí, tiene razón, muy bien. Creo que el objetivo es controlar que los gastos no superen los ingresos para no tener un déficit. Perfecto, Jonathan, qué bien que está utilizando ya palabras técnicas. Déficit, ¿verdad? Déficit es una pérdida, muy bien. Laura, que los gastos no superen los ingresos, muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Donde hacemos Ahí se acuerdan que el control lo aplicamos en todas las áreas, no solamente en la parte financiera, ¿sí?
Ubíquense ustedes en su área de trabajo donde están trabajando y ahí pueden aplicar el control también, no solamente en la parte financiera. La mayor parte me aplicó aquí la parte de los ingresos y egresos. Claro que es la parte que vamos a ver en la clase, pero recordemos que el control lo podemos aplicar en todas las áreas. Muy bien. También comprobar o evaluar perfectamente las actividades y acciones. Muy bien. Dice Mirna. Delia, tener claro los objetivos y orientar todas las acciones para aplicar el control de los ingresos y gastos de una organización. Y aquí creo que fue cuando pregunté ya lo del uso de la mascarilla. Muy bien. Muy bien. Entonces, jóvenes, yo digo que para la otra semana vamos a programar una prueba corta ya del primer capítulo, ya casi lo estamos terminando, nos falta una parte nada más y empezamos ya con el segundo capítulo, ¿verdad? Entonces vayan haciendo sus anotaciones y los que están en clase y están poniendo atención, ya van a ver casi toda la información que hemos estado platicando va a estar dentro de esa evaluación corta que se va a hacer. Licenciado Ceseña, no sé si usted quisiera agregar algo más con alguna instrucción a los jóvenes. Pues por el momento no, licenciado, estamos bien. Ok, licenciado, le agradecemos mucho entonces, de antemano. Pues yo ya no tengo más que agregarles, no sé si alguien más quiere comentar algo. Licenciado, disculpe, para el primer parcial, ¿hasta qué capítulo hay que leer? Fíjese que voy a verificar bien, porque tenemos una planificación. Yo creo que el capítulo 4 creo que es, pero mejor lo vamos a reconfirmar porque no sabemos cómo van a estar las actividades. Previo al avance que tengamos, y yo me comunico constantemente con mis compañeros, platico a ver cómo van. Entonces ya unas 2 semanas antes del parcial, nosotros ya evaluamos hasta dónde va a entrar. Porque tenemos una planificación como lo hemos estado platicando, pero a veces por algunas circunstancias se nos complica. Hoy, gracias a Dios, ya los viernes nos podemos dar clases, porque yo me recuerdo que cuando ya empezaba este semestre era problema, ¿va? Máximo, cuando empezamos a dar bocinas ahí en el primer nivel, decía, ya eso no tenía planificadas actividades, ¿verdad? Y entonces había que ver cómo se retomaban y cosas por el estilo. Los compañeros que vienen de la jornada vespertina y los compañeros de fin de semana creo que no sufrieron casi nunca con eso, pero nosotros regularmente los de la nocturna siempre, ¿verdad? Entonces yo les aviso, no se preocupe, Juanito, nos vamos a tener bien enterados de todas las actividades. Jóvenes, gracias. Si no hay nada más, para mí fue un gusto darles clases hoy junto con el licenciado Ceseña. Nos sentimos muy halagados de que tuvimos 56 conectados y aquí en el salón creo que hay 58, o sea que está por lo menos más del 95% de los compañeros, ¿verdad? Está bien, entonces estamos ahí para servirles y cualquier cosa estamos a la orden, no duden en consultar. Ahorita vamos entrando, vamos tomando nuevamente actividades, ya la otra semana sí ya vamos a empezar bastante ya formal, con evaluaciones y algunas cosas que tengamos que hacer ya previstas que las tengamos. Algunas actividades que tenemos previstas, mejor bien dicho. ¿De acuerdo? Les deseo un feliz fin de semana. Si se portan mal, es recuerden que a las 9 hay cierre en todos lados, no se van a exceder. Y ustedes tienen actividades los días sábados, entonces tengan cuidado. Pues llegamos allá por la zona 18, Alex. Bueno, si quieres venir por mi casa, va, ahora si no, ten cuidado, te pueden llevar a otro lugar donde no es muy agradable llegar. Feliz noche, Alex. Cuídate, Vinicio. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Alex. Feliz noche, Alex, gracias. Feliz noche, compañeros. Muy bien, jóvenes, estamos a la orden. Orlando, buenas noches. Muy bien. Nos estamos viendo el lunes, jóvenes, a primera hora. Buenas noches para todos. Disculpen que los tengamos que dejar así muy abruptamente, pero necesitamos llegar al otro salón. Feliz noche para todos y espero que tengan un feliz fin de semana.
un